Y bien, regresamos a este corte de caja electoral 2022, 6 gubernaturas en juego para este domingo. Hacemos el análisis del promedio de encuestas para lo que sería este cierre de campaña en cada uno de los estados. Y vamos a analizar el caso de Quintana Roo, Minisa, si te parece, un estado en el que, pues, que se hablaba antes del proceso electoral de la posibilidad de pronto de que hubiera un cambio ahí en el tema de tendencias. Vamos a analizar aquí la fotografía, pero que finalmente, pues, quedan pues, los candidatos ahí aparentemente muy lejanos también a lo que sería la candidata puntera de Morena, en este caso María Lezama, quien estaría en niveles del 51 con el que arrancó, estaría cerrando con 46%, un 3% menos en este promedio de encuestas de todo el proceso electoral. En el caso de Laura Fernández, de lo que sería la PRD PAN, estamos hablando de un 22%, manteniéndolo durante todo el proceso, no creció más allá en este promedio de encuestas la candidata de PRD PAN. Otro caso de atomización, como bien comentas tú, Nisa, porque pues Leslie, en este caso Hendrix, estaría con un 7% ya por el PRI, no hubo una coalición PRI-PAN-PRD como en otros estados, ni siquiera así sumándolos, pues prácticamente aquí un 22 a un 7, ni siquiera llega al 30% contra el 46 que tiene en este caso la candidata de Morena. José Luis Pech, quizás la máxima decepción en este proceso electoral, con un 17%, estaría cerrando este promedio de encuestas. Ahí creo que nos cambiamos, nos regresamos, si puedes, ahí Sebastián, a la anterior imagen, por favor. Y en el caso específico de ahí del caso de Quintana Roo, pues fue quizás la decepción ahí José Luis Pech manteniéndose en un 17% en el cierre de promedio de encuestas, cuando realmente pues ahí Movimiento Ciudadano veía al principio una posibilidad de crecimiento un poco mayor. No es finalmente un número nada malo para lo que sería Movimiento Ciudadano, muy cercano a lo que sería el PRD y PAN. Históricamente yo creo que sería el proceso electoral con mayor crecimiento del Movimiento Ciudadano en ese estado. Pero bueno, otro estado en el que si bien quizás no habrá esa paliza tan marcada como en el caso de Oaxaca, pero por el estilo, ¿no, Minisa? ¿Cómo ves el caso ahí de Quintana Roo? Sí, también dada para Morena, Mara Lezama, pues con una gran chamba y, a ver, pensemos en Quintana Roo. Quintana Roo se ha vuelto un estado complicado. La presencia del narco cada vez más evidente en los sitios turísticos, ¿no? Donde pues, la derrama económica está ahí, mucho problema social. eh, Quintana Roo, como parte de la península, bueno, pues siempre había estado alejado de la mano de Dios, ¿no? Había, ¿no? La existencia y la dominancia del partido del PRI, ¿no? Siempre había sido relevante. Y creo que ahora es un cobro a la desatención del Estado, haberlo dejado en manos nada más de los inversionistas turistas, del turismo, ¿no? Pues el problema que tiene de sargazo. Yo creo que todo eso sumado a una mala atención y a una lejanía del centro, pues lleva a Morena como marca primero, pero también como una posibilidad. Aquí el reto de Mara va a ser muy grande. ¿Cómo logra reponer a Quintana Roo como un estado atractivo para el turismo, seguro, ¿no? Coordinado en movilidad, ¿no? Los retos que podemos decir que son generales para Quintana Roo en particular están muy acentuados hoy en día, ¿no? Claro, ¿no? Y qué importante lo que mencionas, porque cuando hablamos de Quintana Roo, pues todo el mundo inmediatamente pues imagina, en este caso, los destinos turísticos, ¿no? Como una de los temas más relevantes, pero hay muchos otros municipios que prácticamente tienen pues unas deficiencias de servicios públicos sumamente graves. Hay temas también ahí, como bien comentas tú, en general de temas de infraestructura, de ecología, temas ahí que están afectando de manera importante al Estado. Y vemos cómo también yo creo que llama la atención el perfil de Mara Lezama, quien de alguna otra forma, en caso de que se consolide esta ventaja que parecería ya irreversible en el caso de Quintana Roo y logre la gobernatura, yo creo que su papel va a ser, además de muy seguido por el tema de los propios quintanarroenses, de cuál sería su desempeño. Yo creo que un perfil muy interesante, que pudiera tener un crecimiento, no adelantándonos, pero sí, quizás que pudiera tener un crecimiento, quizás para otro tipo de empresas, si hace bien su chamba en el caso de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque hablamos de una política, de reciente, prácticamente participación en lo que serían las contiendas. Ella prácticamente arrancó en el 2015, ella comunicadora y periodista ahí en el caso de Quintana Roo, y de ahí prácticamente buscó
buscó ahí lo que fuera, en este caso, la presidencia municipal de Benito Juárez. En uno de los casos, en el 2016, declinó a favor de uno de los candidatos, en este caso Julián Ramírez Flores Cano. Sin embargo, pues obtuvo el cargo en las elecciones de 2018 y 2021 y prácticamente con poco tiempo en política ha tenido un crecimiento pues prácticamente exponencial, ¿no, Nisa? Y cabe señalar también que además no es oriunda de Quintana Roo, por eso me extrañaba mucho este levantón. Yo confiaba que Pech, que Hendrix pudieran tener ahí ascendencia sobre la base electoral, pero Mara no, Mara hizo un buen trabajo. Yo aquí, la verdad, más allá de la marca, creo que el trabajo de Mara es representativo, ha estado, ¿no?, muy presente. Benito Juárez en particular, como lo mencionas, no es un municipio fácil, ¿no? Yo lo he recorrido mucho, salvo la parte turística, lo demás es un pueblo que necesita atención y ya no digamos del resto, ¿no? Claro, y también de alguna otra forma se ve también quizás, ahorita que mencionabas lo de que ella no es originaria de ahí, también el tema muchas veces de la población ahí que llega a ese tipo de estados, que prácticamente pues llegan a cubrir de demanda de servicios, etcétera, son muchas veces de otros estados, poblaciones que prácticamente muchas veces vienen de estados vecinos y que con esas posibilidades probablemente pues el tema de arraigo quizás ahí no es tan predominante para el momento de hacer una elección, de acuerdo a lo que parecería esta fotografía del momento en el caso de Quintana Roo. Así que interesante el caso de Quintana Roo, otro que parecería que se iría para el lado de Morena. Y vamos al cierre, si quieres, Melissa, a una pausa rápido para cerrar con el caso de Tamaulipas, un caso que también de alguna otra forma ha generado también ahí mucho interés. Es quizás uno de los que mediáticamente más ha generado noticia, junto con el caso de Hidalgo. Es más, por aquí vamos a ligarlo de una vez, vamos a poner la imagen en el caso de Tamaulipas, ¿cómo lo tenemos? Ahí está Américo Villarreal, en este caso cerrando con un 54% en este promedio de encuestas, contra lo que sería el candidato de la coalición, que estaría en niveles del 38% en este promedio de encuestas, un crecimiento de 2% nada más. El candidato de Movimiento Ciudadano teniendo un crecimiento de solamente 2%, cerrando en un 7% en esta fotografía de cierre. Y bueno, prácticamente Américo Villarreal con un 54% estaría pues con una ventaja aparentemente cómoda. Hay muchas encuestas porque hay una guerra de encuestas en todos los estados, pero quizás Tamaulipas se ha recrudecido más durante los últimos días, en las que se habla ahí de una cercanía de prácticamente un empate técnico y temas por así. Pero si vemos realmente aquí el promedio de todas las encuestas en el caso de Tamaulipas, estamos viendo que en este ejercicio tan interesante que realiza Polls de México, pues prácticamente hay una infinidad de encuestas que están ahí promediándose. Estamos ahí hablando de un promedio de, por ejemplo, de empresas como Demoscopia Digital, El Financiero, El Heraldo de México, Encol, Factor México, Massive Caller, Métrica, Poligrama, muchísimas encuestadoras, y el promedio nos da esta figura. Un estado en el que, a pesar de lo que se diga, parecería ya para Américo Villarreal, o todavía puede haber sorpresas en el caso de Tamaulipas, Melissa. Sí, yo tendría el pronóstico reservado, mi querido Jesús. Tamaulipas, yo lo conozco, es muy difícil de medir. Se ha vuelto muy difícil por la delincuencia organizada, ¿no? La gente pocas veces abre la puerta, y cuando abre la puerta, pocas veces habla con la verdad y abre la boca. Entonces, a pesar de que las encuestas lo dicen, y pues mis colegas encuestadores, pues no los voy a criticar, yo sufro lo mismo, ¿no? Pero siempre tratamos de tener pues lo más acercado posible al resultado. El asunto es que yo no tengo claro si las encuestas nos pueden dar una definición todavía. Te voy a decir por qué. Conociendo a los candidatos y platicando incluso con Arturo Díez Gutiérrez, él tiene números donde ha recuperado casi el empate al segundo lugar, ¿no? Con encuestas locales. Entonces, yo ahí sí todavía me reservo. Creo que las boletas nos van a dar una sorpresa, ¿no? No podría ser, porque pareciera que a Américo no lo tocaron ni un pelo con todos los ataques de el hijo y de todo este chismerío que hubo alrededor de prácticas, ¿no? No precisamente responsables anteriores, y no se movieron las encuestas, cosa rara, como lo habíamos estado platicando al inicio. Pareciera que o la comunidad ya le pesa que anden criticándose y atacándose entre ellos, o las mediciones en Tamaulipas no son las más acertadas. Yo aquí sí sostengo este pronóstico reservado, prefiero ver el resultado de las boletas y de ahí hacer un posanálisis interesante de si están funcionando las encuestas o no en Tamaulipas.
Claro, ¿no? Que lo que veíamos también en el caso de Durango, ¿no? Donde también hay golpeteos mediáticos aparentemente no habrían hecho mella en los candidatos. Ahora, en el caso específico ahí de Tamaulipas, probablemente uno de los estados donde juega un papel más importante desde el punto de vista a favor o en contra, el gobernador actual, Cabeza de Vaca, ¿no? Un gobernador que pues enfrentado claramente con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un gobernante que ha sido acusado de N mil cosas, ya ni siquiera ya podríamos ahí tener un reencuentro de todas las acusaciones que ha recibido y que de alguna u otra forma él forma parte, estando y no estando en la boleta, prácticamente un juicio hacia su gubernatura. ¿Cómo ves ahí el papel de Cabeza de Vaca en el caso de Tamaulipas? Mira, te lo he platicado ya en varias ocasiones. Cabeza de Vaca ha ido solo desde el momento en que decidió que iba a ser gobernador, ¿no? Él trae una herencia maldita de un desencuentro ahí entre los secretarios de Estado de Peña Nieto. No era el que querían, ¿no? El otro lo soltó. Y en mi análisis, la decisión del gobierno anterior es dejarlo solo y dejarle a Tamaulipas, a él y a su alma, ¿no? Cuando Tamaulipas estaba realmente estallado. Entonces es un gobernador que ha aprendido a ir solo, a estar contra la corriente. Su papel, yo lo considero es un papel bueno en la medianía de las posibilidades de tener primero a un presidente que no te quiere y luego un presidente que pues le hereda la no querencia, ¿no? Entonces, Tamaulipas de por sí es complicado, Cabeza de Vaca pues estuvo encabezando, ya sabes, esta coalición de los partidos, de los gobiernos de frontera, negociando mucho con Estados Unidos. Es un papel muy complicado, no es fácil ser gobernador de Tamaulipas con la violencia, con la cercanía con Estados Unidos, con la presencia de cárteles permanentes, sorpresas todo el tiempo, y es donde aquí pues le pongo una variable a favor de Cabeza de Vaca, pero que no le dio lo suficiente como para pues dejar una herencia hacia el PAN o a la coalición. Claro, ¿no? Y que a diferencia de otros estados en los que también siempre se habla, de una u otra forma se trata de algo, los contrincantes tratan de manchar al otro con temas relacionados con, aparte de enriquecimiento ilícito, corrupción y también delincuencia organizada, quizás Tamaulipas uno en el que prácticamente parejo, ¿no? Se agarraron todos una guerra de acusaciones de quién está de una u otra forma involucrado en relaciones peligrosas, en este caso con la delincuencia organizada. Así que, pues un tema que también esperemos no sea la noticia, el tema de la participación de los grupos de la encuesta organizada en el proceso electoral este domingo. Esperemos que sea pues prácticamente un ejercicio libre en el que los ciudadanos puedan ejercer su voto, que haya participación importante en cada uno de los estados, que elijan a quien consideren su mejor carta y en función de eso pues se perfilarán pues el destino de sus propios estados y por supuesto también ya una tendencia importante que analizaremos de cara al 2024 y que aquí en corte de caja político haremos después con Isalep Corzo un análisis de todo lo que fue el proceso electoral, los resultados y cómo quedaron finalmente estas encuestas, si quedaron más o menos en el promedio o quedaron completamente fuera de foco. Minisa, te agradezco muchísimo tu participación en Corte de Caja Político, como siempre, el día de hoy, siempre un gusto compartir contigo. A ti, Jesús, a tu equipo y al auditorio, pues saludándolos como siempre cada 15 días. Sí, muchísimas gracias, Minisa, y muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención a este Corte de Caja Político, Corte de Caja Electoral 2022, y como siempre desearles a todos muchísimo éxito y adelante. Gracias por su compañía.